Bien. Bueno, comenzamos con nuestra clase semanal sobre todos los procesos que hemos estado viviendo y que nos hemos acompañado con la lectura de la parashá de la semana. Que esta clase, como todas las que hemos dado y que las que podamos también dar en el futuro, contribuyan al éxito y al retorno de nuestros soldados buenos y sanos a sus casas, que se cumpla pronto la liberación de nuestros rehenes y que todos nuestros enfermos y todos nuestros heridos en esta contienda alcancen refuah shlema y consuelo min Hashemayim para todas las víctimas y sus familias. En esta clase, que es la clase que vamos a estudiar sobre la parashá de Shmini, que es la que conté esta semana, Shmini, nosotros nos encontramos con un tema que, bueno, ha sido, digamos, ha venido ya por mucho tiempo estando presente desde el Sefer Shemot, en que en el Sefer Shemot se estudió y se describió la construcción del Mishkan, o sea, del lugar sagrado, y de todos los tajanim, todos los contenidos que tiene precisamente la construcción del lugar sagrado móvil en el desierto, que se llama Mishkan, tabernáculo, y que se va a transformar después en el templo en Jerusalén, como ya todos saben, y las mismas características que en líneas generales tenía el Mishkan, va a tener después también el Mikdash, el templo. Después que se ve todo ese estudio bastante en profundidad, hay que, bueno, nosotros hemos tratado de estudiar lo que más hemos podido. El tercer libro, que es el libro este de Baikra, que estamos ahora leyendo, contiene el trabajo, lo que los Kohanim hacían en el templo. O sea, cuáles eran las actividades que los Kohanim realizaban en el Bet HaMikdash. Eso es lo que se contiene más o menos en el Sefer, en el libro de Baikra. Y por lo tanto, vamos a encontrar acá muchas korbanot con sus leyes, muchas eh, melajot, las otras korbanot que son los vegetales que se traían en el templo, etcétera. Vamos a encontrar una serie de elementos que son los prácticos, los que se hacen o que se realizan dentro del Bet HaMikdash. Ahora, en esta parashá, la parashá de Shmini, continuando a la parashá de Tzav, la que estudiamos en la clase pasada, si nosotros leemos lo último que contiene la parashá de Tzav, que es la de la semana anterior, nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Al final, ¿quién? Dice, ופתח אוהל מועד תשבו יומם בלילה 7 ימים ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו כי כן צוויתי. Habla acá de que trae los corbanos, se van a quedar, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, Vayas Aarón ubanav et kol hadevarim asher tziva Hashem beyad Moshe. Termina la parashá anterior diciendo, y hizo Aarón y sus hijos todas las cosas que fueron ordenadas por Hashem a través de quién, a través de Moshe. Ok, así termina la parashá de la semana pasada y nuestra parashá comienza con lo siguiente. Dice, Vayhi Bayom Hashmini. Y fue el día octavo, Kara Moshe le Aarón ulebanav uleziknei Israel. Llamó Moshe a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, Vayomer el Aarón kach lecha egel ben bakar. Y le dice a Aarón, toma un egel, toma un ternero, ben bakar, o sea, se refiere a animal vacuno, lechatat, para que sea un korban chatat, ve'ail leola,
y un corbán llamado Ail, o sea, un carnero, para corbán Olá. Temimim quiere decir que no tienen que tener defecto, ve a Karel y Hashem y acércalo delante de Hashem. Ok. Rashi nos explica en qué contexto se está hablando. O sea, qué fue lo que ocurrió antes de este momento y qué es lo que contiene este momento. Dice Rashi, Vayhi Bayom Hashmini, fue el día octavo, la Miluim, el día octavo de los Miluim. ¿Qué significa Miluim? Milua o Milui probablemente se debe leer así, que es un periodo de iniciación. O sea, Milui quiere decir iniciar a alguien en una actividad. Y viene de la palabra lemalé. Lemalé quiere decir llenar. Y normalmente cuando se iniciaba a una persona, o se la introducía a un servicio específico, se solía poner algo sobre sus manos. Y se producía un milui, se producía una iniciación, un proceso de iniciación de esta persona en una actividad normalmente sagrada, y de ahí en adelante ya él podía comenzar o ingresaba en otra categoría de conocimientos, en otra categoría de actividades, en otra categoría también personal, donde había más cercanía a los maestros y por lo tanto de allí en adelante continuaba realizando actividades muchísimo más profundas. Eso es el Milui. Akshav, ¿qué quiere decir aquí en nuestra parashá esto que escribe Rashi? Shminila Milui, el octavo día de los Milui, de la iniciación de qué o de quién. ¿A quién es el que se necesitaba en estos momentos iniciar? ¿Quiénes son los que van a participar o que van a ingresar a un estatus diferente después de este día octavo? Y eso es lo que nos va a enseñar, lo que nos dice después la parashá, ¿no? Bayomer el Aarón le dijo un poco antes, en el paso primero dice, Becará Moshe le Aarón no le van a a Israel. Está Aarón, están sus hijos, que son los que van a comenzar el trabajo dentro del Mishkan, o sea, ellos son los que van a ser iniciados, obviamente, a Israel, los ancianos de Israel. Sin embargo, acá, esa es la explicación simple de lo que significa la palabra Miluim, la iniciación, que ingresan en un nivel distinto. Akshab. Sin embargo, eh, Rashi continúa explicándonos algo. Primero dice, Hu Rosh Chodesh Nisan, o sea, este día octavo, el día octavo de este día en que se iniciaron personas, aunque sea no se hizo, ¿okay? Fue o recayó precisamente el primer día del mes de Nisan, o sea que estamos a un año después que ellos han salido de Egipto, es el segundo año después que salieron de Egipto. Sheukam Amishkam Bo Bayom, que se levantó, que se edificó el Mishkan Bo Bayom en aquel día. O sea, ese día, el día primero de Nisan, fue el día en que Ukama Mishkan, que fue levantado el tabernáculo, Benatal Eser Atarot, y por lo tanto fue coronado ese día con 10 coronas, Ashnuyot Beseder Olam, como están escritas en el Seder Olam en el Midrash. Ulezigné Israel, y también llamó a los ancianos de Israel, Leashmiam sheal pia dibura Aaron nichnas leu meshamesh bakeuna gdola velo yomar meelav nichnas. ¿Por qué Rashi tiene una pregunta, para qué era necesario llamar a los ancianos de Israel? Si las personas que fueron iniciadas durante estos días para ser Kohanim, o sea, para servir en el Mishkan, son Aarón y sus hijos, entonces, ¿por qué necesitamos que estén también los ancianos de Israel? Es para que todos se enteren que este Minui, este Milui, este proceso por el cual Aarón y sus hijos van a ser parte del trabajo en el Mishkan, es algo que fue ordenado por Akadosh Baruj Hu y no un capricho personal de Aarón. ¿Okay? Para eso es que fueron mencionados también ellos, que ellos también van a aparecer aquí. Los Midrashim nos enseñan que durante 7 días Moshe Rabbeinu se dedicó a enseñar, a iniciar precisamente a los Kohanim en la Abodá, en el servicio en el Bet HaMikdash, que era el Mishkan.
¿Qué es lo que hacía? Cada día él armaba el Mishkan y cada día lo desarmaba. Lo armaba, lo desarmaba, lo armaba, lo desarmaba, para que quede muy claro cómo tenía que ser construido, cómo tenía que ser armado, cómo tenía que ser desarmado y todas las halajot que están contenidas en la construcción del edificio y también en que el edificio se desarmaba. Ustedes saben que era portátil, se podía llevar de un lugar a otro. Entonces, esos primeros 7 días Moshe se dedica a enseñarles a quienes van a ser los encargados de realizarlo después, cómo debe ser hecha esta obra. Pasados estos 7 días, el día octavo, que fue Rosh Chodesh Nisan, se va a proceder a la inauguración del Mishkan. El Mishkan va a ser inaugurado. ¿Okay? O sea, va a ser el día en que se va a inaugurar, se va a hacer como el Hanukkah Bait, en este caso, ¿de qué Bait? De el Mishkan. Y pide Moshe a Aarón y a sus hijos que se acerquen y que traigan 2 korbanot, o sea, van a haber 2 peulot, 2 actividades que están íntimamente relacionadas con el hecho mismo de que ellos, los Kohanim, van a comenzar en este momento a servir en el Mishkan. Hay 2 puntos acá que son los importantes que es necesario profundizar. Número uno, el hecho de que estamos hablando de un Korban Hatat, que el Korban Hatat va a ser un Egel Ben Bakar, ese va a ser el Korban Hatat, y también estamos hablando que el Korban Olá va a ser un Ail, ¿bien? Un Ail, o sea, un carnero, ¿bien? Uno como Hatat y otro como Olá. Esto es muy relevante, algo bastante importante tener presente. Y después dice, Moshe les dice, ahora al pueblo, dice a los Kohanim, después les dice Moshe a Am Israel, del Bene Israel te da memor. Y a los hijos de Israel vas a hablar con ellos y les vas a decir lo siguiente. Que Hu Seir Izin le Hatat. Tomen un chivo, o sea, un cabrito, tomen un chivo como Korban Hatat. De Egel y un ternero, de Kedes y una oveja, Benei Shana Temimin Leola. Estos dos, tanto el Egel, o sea, el ternero, como el Kedes, que vendría a ser como una especie de oveja, es una oveja que Benei Shana de un año, o sea, es un cordero. Temimín, perfecto, o sea que no tiene que tener ningún tipo de mancha, ningún tipo de defecto, va a ser Korban Olá. Beshor Be'ail, y un shor, un toro, y un ail, y un carnero, le shlamim, como korban shlamim, lezboach lifnei Hashem umincha belula, bashemen ki hayom Hashem nir'a aleichem. Y finalmente van a tomar también un toro y un ail, un carnero, como korban shlamim. Es un korban que se repartía en tres partes. Una parte se quemaba en el altar, otra parte se entregaba a los Kohanim y una tercera parte lo comían las personas que lo traían. O sea, estamos hablando de un korban festivo, o sea, de un sacrificio donde esa carne iba a ser también consumida por Am Israel, porque ese día, el día de la inauguración del Mishkan, va a ser un día de fiesta. Es como si fuera un Hag y por lo tanto el Hag se mejavet, se honra con carne, ¿bien? Que es lo que ellos van a traer. Hashem les dice así. ויקחו את אשר ציווה השם אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם, y todos lo hicieron y todos se presentaron delante de Hashem Baraj. Ok, עכשיו, después van a pasar varias cosas, hay muchas cosas que pasan a varios niveles hay cosas que ocurren, que Besat Hashem vamos a tratar de explicar, pero primero quiero explicar el por qué estos korbanot, o sea, por qué estos animales, número uno, y segundo, por qué estos korbanot. Primero, vamos a hacer un pequeño orden. ¿Qué tipos de korbanot son? Hay korban olá, que es el korban que se quema entero. Hay korban hatat, que es un korban que se divide entre el mizbeach y los kohanim,
O sea, parte reciben los Kohanim y parte se quema en el Mizbeach, en el altar, y hay un Korban Shlamim que se divide en tres partes, del cual participan también los dueños que traen el Korban. Entonces tenemos, en términos simples, tres tipos de Korbanot, Olá, Hatat, Shlamim, tres tipos de Korbanot. Esto recuérdenlo o anótenlo con el cuaderno donde ustedes están anotando todos los estudios que estamos haciendo sobre la parashá cada semana y semana, y después la pueden repasar y pueden tener también Dvar Torah para poder hablar en Shabbat. Entonces son tres tipos de Korbanot. Uno se llama Korban Olá, que se quema entero. Otro se llama Korban Hatat, que parte se quema y parte va a los Kohanim. Y un tercero se llama Korban Shlamim, que es un Korban que se reparte entre tres personas. El Mizbeach se considera una persona, los Kohanim y los dueños del Korban. Estos son los tres Korbanot, tipos de Korbanot que se traen precisamente en el día de la inauguración del Mishkan. Ahora bien, los Korbanot estos tienen no solamente una diferencia técnica, que es lo que se quema, cuánto se reparte, etc., sino que tienen también una matará, o sea, tienen una finalidad, son traídos para algo, hay una matará, una finalidad, como dije, en por qué un Korban es Olá, por qué uno es Hatat y por qué uno es Shlamim. Vamos a ver desde un punto de vista simple, pero que es justamente lo que nos va a dar la pauta para entender qué estamos nosotros estudiando ahora. El Korban, que se llama Olá, el Korban Olá, es un Korban que se trae para hacer capará, o sea, para hacer expiación de pecados que la persona haya cometido con el pensamiento. O sea, perdón, que cuando la persona ha tenido pensamientos, que estos pensamientos van en contra de la Torá, o sea, en contra de la voluntad de Hashem Baraj, entonces la forma de poderle japer, la forma de poder expiar los pensamientos incorrectos desde el punto de vista de la Torá, es trayendo korbanot, que estos korbanot se llaman korbanot. ¿A qué nos referimos con pensamientos en contra de la Torah? Nosotros normalmente, hoy, en el Gilgul que nos ha tocado vivir, o sea, en esta situación en la que nosotros vivimos actualmente, están presentes obviamente los tres puntos cardinales que son los que forman parte del pecado de la Mijabá, que siguen presentes también hoy día, que son los deseos de hacer idolatría, los deseos de la prostitución y los deseos del asesinato en sus diferentes niveles. ¿Bien? Esto está presente y se realiza y se hace. La Metziut y la realidad, ustedes lo pueden ver constantemente, que estos tres puntos vuelven y se presentan nuevamente, ¿okay? Porque son parte de la naturaleza humana caída después del Het de el Etz Adat. Y por lo tanto hay que tratar de luchar en contra de estas tres cosas. Akshav, hoy día que tenemos estos tres puntos existieron siempre, solamente que hay épocas en que uno es más fuerte que el otro. Por ejemplo, el yetzer de la idolatría, el yetzer de la Avodah Zará, o sea, de servir a los ídolos y creer que los ídolos tienen fuerza independiente uno de otro o de un dios central, es un yetzer, es una inclinación, una mala inclinación que normalmente ya no está presente. Y esto por varios motivos. Uno es que Nehemías, cuando Am Israel volvió del Galut, Nehemías hizo una tefilot para que el yetzer de la Avodah Zará fuese eliminado, y es como sabemos lo que escribió en su libro, que como unas lenguas de fuego salieron de dentro del Kodesh HaKodashim para indicar que el yetzer, la mala inclinación a la idolatría, había terminado en Israel. Pero eso desde el punto de vista de lo que conocemos normalmente como idolatría. Sin embargo, existe aún algo muy parecido a la idolatría, que es lo siguiente, que es poner como posible conductores del mundo a otras fuerzas.
o negar la fuerza única que conduce el mundo, que es obviamente Hashem Yitbaraj, Hashem. Y cambiar eso por otras perspectivas o por otras fuerzas es también una forma de idolatría. ¿Sí? Cuando decimos que el mundo está regido, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo tal vez un poco extremo, pero que puede ayudarnos muy bien a entender esto. Por ejemplo, las ideologías que son de izquierda y que son de izquierda que puede ser extrema incluso, están basadas en un pensador llamado Carlos Marx, en donde está muy claro el hecho que él sustenta que al mundo lo mueve la lucha de clases. La lucha de clases quiere decir que los pobres luchan en contra de los ricos o que los ricos en contra de los pobres, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hace que la historia avance. Bueno, pensar esto, creer esto es obviamente una idolatría, porque a la historia la mueve la voluntad de Dios, no la mueve la lucha de clases. Cuando hay personas que caen en estos pensamientos y a veces les cuesta un poco darse cuenta que están cayendo en la idolatría, es importante que quede claro que al mundo lo mueve la voluntad divina, no lo mueve absolutamente nada más que eso. Todo lo que ocurre es simplemente una manifestación de la voluntad de Dios. Y si en cierto momento hubo una revolución en algún lugar y llegaron al poder de ese lugar X personas, es porque Hashem lo quiso, no por otra cosa. Y si fueron sacados de allí, cambiados por otros, es porque Hashem así lo quiso, no por otra cosa. Y esto podemos entenderlo de muchas maneras distintas también. Hay personas en el mundo que suponen que el materialismo, que el capitalismo, el materialismo, las teorías de mercado, por ejemplo, que el mercado es el que mueve la historia, el mercado quiere decir la compra y venta de los bienes y la capitalización, ya sea personal o colectiva, es lo que mueve a la sociedad y hace que las sociedades avancen. Eso también es idolatría, eso no es así. Lo que hace que ciertos lugares del mundo tengan mayor poder adquisitivo y otros menos es la voluntad de Dios, no otra cosa. Y cuando se creen en otras cosas, se cae en idolatría. Eso por un lado. También tenemos el tema de las arayot, o sea, el tema de la prostitución, que obviamente está hoy día expandido en muchas cosas que no solamente son realmente lo que nosotros conocemos como prostitución, o sea, pagar, dar un dinero para recibir cierto tipo de servicio que proporciona placer a la persona. ¿Okay? Eso es la prostitución normal que nosotros conocemos, pero va mucho más allá hoy día. ¿Okay? La igualdad de género, las diferentes formas en que se ha querido construir una sociedad nueva, una familia nueva, una forma nueva de ser, de vivir, de comunicarse, etcétera. Eso es también parte de lo que se llama Gilui Arayot. En hebreo nosotros le llamamos en castellano prostitución. Sin embargo, en hebreo eso se llama Gilui Arayot, que quiere decir destapar la herba. Destapar la herba quiere decir destapar las partes íntimas de una persona, ya sea hombre o mujer. Eso se llama Gilui Arayot y eso hoy día está presente de muchas maneras diferentes. Y en tercer punto, tenemos el tema del asesinato, que es que pshutó, o sea, que existe en forma real, lo hemos visto, estamos ahora en una guerra contra un enemigo bárbaro y salvaje, que justamente utiliza el asesinato como una forma de poder conquistar o de poder tener justamente control y poder en el mundo. Entonces eso es real, existe como tal. Pero hay otras formas más de asesinato. No es lo único. ¿Okay? El, la- las discusiones que hay muchas veces, y las estamos viviendo también, de unos u otros sectores dentro de Am Israel y del mundo entero, en las cuales se suele descalificar o se suele denigrar o se suele avergonzar, etcétera, de una manera también salvaje y muy brutal a otras partes del pueblo, es también una forma de asesinato. ¿Okay? No es el asesinato de quitarle la vida a alguien, pero sí es el asesinato en el cual estoy rechazando al otro. ¿Bien? Estos son los tres puntos que forman el pecado de Adán y Jabá y cómo así fue en la forma en que
que la naturaleza humana descendió, esto está presente y está presente siempre, hasta que Besat Hashem llega a Mashiach. Akshab. Estos tres puntos causaron durante mucho tiempo una perspectiva de, de dificultad para que Am Israel pudiera avanzar. Y como Am Israel fue construido por los patriarcas, o sea, por Abraham, Isaac y Jacob, como ustedes saben, eh, existió precisamente en esa perspectiva, en ese núcleo humano, estos tres puntos de los que estamos hablando estuvo muy presente allí y causó muchos problemas, que estos problemas fueron eh, 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 puntos y circunstancias que acompañaron a Israel por mucho tiempo y que en algún momento deben limpiarse de ellos. Vamos a hablar precisamente de dos de ellos que son los que están presentes en la inauguración del Mishkan, en la inauguración del tabernáculo. Uno es, por supuesto, el becerro de oro. ¿Bien? Am Israel caen en una suerte de idolatría, ya hablamos de la idolatría, les expliqué más o menos lo que puede ser y pues, se puede identificar hoy día, y precisamente fue una idolatría no necesariamente para quitar a Dios del mundo, sino para opinar o para calificar o para poder de alguna manera presentar una nueva fuerza que maneja el mundo en vez de Moshe. Como que si Moshe fuese la fuerza que manejase la vida de ellos, cuando no era así, era un enviado, un sheliach de Hashem. Ellos trataron de construir otra cosa y esa otra cosa fue el becerro de oro. El becerro de oro tuvo dos niveles. Un nivel de mente, o sea, que fue un pecado, entre comillas, que perturbó la mente, o sea, los pensamientos se perturbaron. Y de la misma manera que en la idolatría que conocemos, hay una perturbación en la mente y los pensamientos se disuelven en todo tipo de teorías que traen, como les acabo de explicar, que las fuerzas que manejan, por ejemplo, la vida y la historia son estas o las otras, sin tener presente que el único que maneja es Hashem, ¿no? Entonces, hay un pensamiento en la idolatría que está incorrecto, que está falto de mamashut, falto de realidad, y que la persona comienza, de tanto que lo estudia, de tanto que lo mastica, comienza a pensar así. Y por lo tanto, si queremos construir una sociedad que sea una sociedad con perspectivas, una sociedad con religiosidad, necesitamos limpiar nuestra mente de esos pensamientos. Para que esto ocurra, se necesita traer un Corbán Olá, porque el Corbán Olá es precisamente un Corbán que viene a hacer cápara, viene a expiar los pensamientos erróneos de la persona. Por lo tanto, en el momento en que ellos acaban a traer Corbán Olá, van a traer Corbán Olá precisamente para poder superar, ir más allá del problema que les trajo el hecho de caer en el becerro de oro a nivel de la mente. Eso por un lado. Y el Corbán Hatat, o sea, el Corbán que se llama Hatat, que en hebreo significa pecado, es el Corbán que se trae por una acción que es errónea, no por un pensamiento, sino por una acción. Y en la idolatría, en todo lo que tiene que ver con como dijimos, ¿no? El trabajo de los ídolos, etcétera, tenemos el pensamiento erróneo que se confunde la mente, pero también tenemos la acción. La confusión esa de la mente lleva a las personas a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas donde están presentes ahí los elementos de la idolatría. Acabo de mencionar, por ejemplo, el comunismo, ¿no? Que llevó desde unas ideas erróneas sobre quién maneja la historia a que construían, por ejemplo, grandes estatuas de sus líderes, de una manera que recuerda muy bien la idolatría grecorromana, por ejemplo, y llenaron la Unión Soviética de estatuas de Lenin, después de Stalin, creo que Stalin, no sé si Stalin sí o no, pero de Lenin sí. No solamente en la Unión Soviética, sino en otros lugares también.
a poner las fotografías de sus líderes octogenarios en muchos lugares, como una especie de ícono cuasi religioso. Estas son las acciones que se derivan precisamente de esa confusión mental. Esto no solamente pasa con ellos, por un ejemplo, eso pasa con otros grupos humanos que han caído también en la confusión mental y que han elaborado una serie de religiones, una serie de actividades y de acciones que son obviamente erróneas, ¿no? Y lo mismo pasa en el mundo occidental también. Bueno, esto también tiene que ser corregido. Entonces debe corregirse la mente, pero también debe corregirse la acción. La forma de actuar debe ser corregida, de la misma manera que la mente, los pensamientos deben ser corregidos. Y es por esto que se trae un corbán, para este punto, un corbán que sea un corbán hatat, o sea, un corbán que tiene que ver con un het, con un pecado. Si nosotros leemos lo que está escrito en la parashá, vamos a entender ahora, por lo menos en este punto de la boda zara, porque hay más. Dice que Bayomer el Aarón le dijo a Aarón, Kaj leja egel, o sea, tiene que tomar el egel. ¿Bien? ¿Para qué? Para Corban Hatat. O sea, el Egel va por Corban Hatat. O sea, algo hicieron mal, algo está hecho, una acción que está mal hecha, que está relacionada con el Egel, o sea, con el becerro. O sea, obviamente se está hablando del becerro de oro, que llevó a una acción perversa, mala, equivocada, que ya la conocemos con el pecado del Geta Egel, del becerro de oro, y todos sabemos lo que ocurrió. Y además le dice que tiene que tomar ese es el hatat, o sea, para las acciones que fueron mal hechas, las tiene que corregir de esta manera. Y le dice después de Ail Leola, y vas a tomar un carnero para Corban Ola. Después, más adelante, le va a decir, el Bene Israel, eso lo tiene que hacer Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón de alguna manera tuvo una participación bastante más directa en lo que ocurrió con el becerro de oro, y por lo tanto, parte de su expiación es precisamente traer un becerro como hatat. Estamos en ese punto ahora. Más adelante le dice a Bnei Israel, que son los que finalmente también hacen idolatría o caen en todo lo que es la confusión esta del becerro de oro, les dice, Lemor, Juse y Rizin tienen que tomar un chivo de Hatat para el Korban Hatat, de Egel, de Keves, de Neishanat el Mineola. Y un Egel, acá estamos hablando del Egel, como Korban Ola. O sea, Bene Israel tuvieron una confusión mental y esa confusión mental se va a Mejaper, va a haber Kippur, va a haber expiación de esa confusión mental a través de la traída de traer este corbán Olá, que es el corbán del Egel, como corbán Olá. Entonces ahí tenemos Hatat de idolatría, que es un Egel para reparar, para corregir la acción, y Egel como Olá para corregir el pensamiento. Ok, entonces vemos de lo que está escrito acá que ya tenemos un avance muy grande en todo lo que tiene que ver con el problema de la idolatría. Ahora bien, tenemos otro punto en nuestro estudio que los demás Korbanot acá lo mencionan, ¿no? Que es el problema, otro pecado importante de los tres, junto con el de la idolatría. Tenemos el problema del asesinato, o sea, Shefihut Damin, que es derramamiento de sangre, Shefihut Damin. Y el Shefihut Damim, el derramamiento de sangre, está conectado con un problema que ocurrió dentro de Am Israel, de los hijos de Jacob, que fue la venta de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik fue vendido y primero querían matarlo y después deciden cambiar la pena de muerte por la venta a los egipcios, y ustedes conocen toda la historia. Curiosamente, Yosef está simbolizado con un toro, con un shor, del cual también se va a hablar, ¿no? Esta situación también lleva conectada estas dos partes. Un pensamiento
equivocado y también una acción equivocada. Un pensamiento equivocado y una acción equivocada. Aunque el punto central, el más fuerte, era precisamente la acción. O sea, que se necesita hacer capará con Korban Hatat de la venta de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, cuando fue vendido, se tomó un chivo, le sacaron la sangre al chivo y con eso untaron, mancharon la ropa de Yosef para llevársela a su padre como evidencia de que un animal salvaje se lo había comido. Bueno, la Ta'aná, el argumento es bastante, digamos, tiene muchas carencias, pero no vamos a entrar ahora y ponerla para allá esa. Sin embargo, esto quiere decir que a través de la sangre de un chivo, de alguna manera está mezclado el tema de la venta de Yosef. Es por eso que a Israel, cuando tienen que inaugurar el Mishkan, a Israel como a Israel, van a traer, dice así el Pasuk Gimel, del Bene Israel, o sea, todo el Israel te da ver, porque son las tribus las que hicieron eso, ¿ok? Te da ver lemor que Juse Irizim. Van a tomar un chivo, le hatat, por Korban hatat. O sea, la capará de la acción esa de haber tomado el chivo, haberlo matado, haberle sacado la sangre, haber manchado la túnica de Yosef, para que de alguna manera esto se vea como que él había sido devorado por un animal salvaje, etcétera, etcétera. Eso necesita tener capará. Y la capará, o sea, la expiación de eso va a ser precisamente en la inauguración del Mishkan, en este caso, con el hecho de traer precisamente un korban hatat, que es de un chivo. Akshav, y también está escrito, también dice, Bekeves Benei Shana, junto con el Egel, que dijimos que el Egel es por el pensamiento del Zeta Egel, y Keves Ben Shana, y un Keves, una oveja, Ben Shana, Temimim Leola. ¿Por qué? Porque también el Keves, en este caso, que es la oveja de un año, es como si fuese un cordero, ¿no? Es una oveja de un año, estamos hablando de un cordero, que es para Korban Olah, que se quema completo, o sea, es por el pensamiento. Quiere decir que el Egel, que va acá de Olah, es por el pensamiento del Zeta Egel, y el Keves, del que estamos hablando acá, es por el pensamiento que confundió a los hermanos con respecto a el rol que Yosef tenía dentro de las tribus. La importancia que este tenía fue, Mebulbal se confundió por las razones que se estudian en la Parashá y las cosas que ocurrieron allí. Esto fue lo que trajo precisamente este problema, que te necesitó hacerse capará de él necesariamente el día de la inauguración del Mishkan, que fue el día octavo, día de los Miluín, el octavo día de los Miluín, como dijimos, que es el primer día de Nisan. Ahora, nos queda, sin embargo, acá nos queda un corbán suelto, entre comillas, ¿okay? Que es el Ail Leola. Ail Leola. O sea, encontramos al Egel como Olay, como Hatat, ya sabemos por qué, pensamiento y acción. Tenemos al chivo y al cordero como pensamiento y acción, y por lo tanto tenemos las dos cosas que perturbaron la realidad de Amisrael en el Zeta Egel y en la venta de Yosef. Estamos con los cuatro. Sin embargo, nos queda en los Pesukim, en los primeros Pesukim, nos queda un Korban suelto, que es el Ail Leola. Korban Ail como Korban Ola. ¿Bien? Después, en el Pasuk Dalet, vamos a encontrar los Korbanot que van a ir con respecto a los Shlamim, pero los Shlamim tienen otra connotación, que enseguida la vamos a explicar también, que es como que viene a concluirlo todo. Pero vamos a ver primero qué pasa con ese Korban, que es el Korban del Ay con Korban Ola. ¿Por qué viene? El Korban Ola, llamado Ail, el carnero,
viene por el Yetzer de Gilui Arayot. O sea, viene por porque es Olá, o sea, por el pensamiento, es por el pensamiento de Gilui Arayot. Ahora, ¿por qué precisamente aquí en Gilui Arayot tenemos un solo corbán por el pensamiento, mientras que en Avodah Zará tenemos dos korbanot, pensamiento y acción, y en Shefihut Damim también tenemos dos korbanot por pensamiento y acción? Porque acá es solo pensamiento y no hay uno que refleje la acción. Para eso tenemos que entender lo siguiente. El Yetzer de Gilui Arayot es un Yetzer diferente a los otros dos que vimos. Si bien es muy parecido al de la Avodah Zará, porque también tiene que ver con el corazón, tiene que ver con pensamientos, con ideologías, etc., pero se diferencia al Yetzer de la Avodah Zará, porque en la Avodah Zará hay una acción que es necesario que esté presente normalmente en todo ese sistema. En cambio, el Yetzer de las Arayot, o el Gilui Arayot, si bien es un Yetzer activo, o sea, se hace algo, el punto más pesado de ese Yetzer, el punto más pesado de ese pecado, está en la mente más que en la acción. Y esto es algo novedoso en general, porque normalmente las personas suelen pensar que el Yetzer de las Arayot, o sea, de la prostitución, relaciones prohibidas, se da precisamente cuando se producen estas relaciones, ¿no? No, dice, o sea, la Torá piensa que el fundamento no está en la acción, que así se realiza, finalmente ahí termina, sino que el punto central está en el pensamiento. Es por eso que Ramban, Maimónides, en uno de sus libros, dice algo bastante interesante. Maimónides dice que el Yetzer de las Arayot, o sea, el Yetzer, la inclinación, la prostitución, solamente se posa en un corazón vacío de Jochma. O sea, cuando el corazón está vacío de sabiduría, esto quiere decir que la mente de la persona está vacía de pensamientos positivos, es allí donde el Yetzer de las Arayot se asienta. Esto quiere decir que cuando una persona se dedica al estudio de la Jochma, de la sabiduría, por ejemplo, estamos hablando de la sabiduría de la Torah, obviamente, y se dedica a ese estudio de sabiduría, es mucho más difícil, no es imposible, porque en Apotropos la Arayot, dice los sabios, no hay tutor para este tipo de inclinación. Sin embargo, es más difícil que el Yetzer de las Arayot caiga o se concentre en una persona que es sabia. Normalmente las personas sabias que tienen mucha sabiduría suelen comprender o entender cuáles son los pasos para los cuales probablemente se podría llegar a realizar algún pecado de este tipo y lo evitan mucho antes, porque tienen la capacidad de poder comprender qué cosa puede llevar a otra y la detienen antes. En cambio, aquellos que no saben, de la misma manera que no saben Torah, tampoco tienen muchas veces la capacidad de poder entender la realidad y cómo la realidad los puede arrastrar a cometer cierto tipo de actividades. Entonces, el Yetzer este de la Sarayot es un Yetzer que comienza fuertemente en la mente, en el corazón, dice el Rambam, porque para él es lo mismo, ¿okay? Comienza fuertemente allí. Cuando la mente está vacía, es más fácil que ingrese. En cambio, cuando la mente está completa, llena de sabiduría, es más difícil. Por lo tanto, lo que nos quiso enseñar acá la Torá es que al traer un Korban Olá, que es un Ail, un carnero, nos viene la Torá a indicar que si ustedes quieren hacer capará, y vamos buscando de hacer capará sobre este Yetzer, tiene que haber una limpieza total en la mente y una capacidad de poder ingresar en la mente toda la jochma y la sabiduría posible. Si bien en el desierto, y ustedes también lo saben, Am Israel cometió los tres pecados estos también se cometieron en el desierto, ¿okay?
hubo tres grandes problemas en el desierto. Uno fue el Geta Egel, como ya lo sabemos, el pecado del becerro de oro. Otro fue el caso de las mujeres de Moab, casi al final. Vimos también el Get de los Meraglim, son los tres principales. Y si bien Israel cae, precisamente la caída fue porque no hubo una perspectiva de fortaleza de la mente. Como nos quiere enseñar acá el Corbán este que se trae por precisamente Gilui Arayot, que es solamente Corbán Olá. Entonces, resumiendo, tenemos en contra del pecado de idolatría, tenemos Corbán Olá, que es un Egel, y tenemos Corban Hatat, también un Egel, o sea, un ternero. En contra del pecado del asesinato, que está relacionado con la venta de Yosef, tenemos también Corban Olá, que es un chivo, y también Corban Hatat, que también es un chivo. Es un, eh, es un chivo, y el Olá es un cordero, que también está en la misma perspectiva. Y para lo que tiene que ver con Gilui Arayot, pues tenemos el Corban Olá de el Ay. Hasta acá tenemos los Corbanot que vienen como capara. Después en el Pasuk Dalet dice la Torah Beshor Be'ay, el Shor, el toro, y el Ay, el carnero, le Shlamim. O sea, el Corban Shlamim que va a venir a completar todo para indicarnos que Akadosh Baruj Hu quiere completar todo ese día de inauguración con hacerlo shalem, hacerlo completo y hacerlo shalom, hacerlo paz. Entonces va a girar precisamente entre dos símbolos. El símbolo del shor, el egel es un ternero, el shor es un toro, o sea, es el padre del ternero. Y el ail, el carnero, es como el patriarca del rebaño, es como el grande del rebaño, ¿no? O sea, se traen dos animales que simbolizan la etapa adulta, que simbolizan lo que tiene que ver ya con una visión mucho más trabajada, mucho más vivida precisamente de la realidad. Y es allí donde encontramos al Shor y es allí donde encontramos al Ail, o sea, al toro y al carnero. Y de esta manera ellos son la Shlemut, son los que van a completar, los que traen el Shalom, los que traen la paz. ¿Por qué? Porque son las personas adultas, o sea, son las personas que ya tienen consigo una realidad formada, estructurada, pensada, construida. Y eso es la imagen de estos dos korbanot, que es el korban del Shor y el korban del Ay, que son korbanot shlavim. Termina diciendo la parashá, o sea, no la parashá, sino esta parte, eh, que también se trae korban minjá o minjá belulav shemen, hay que traer minjá que está mezclado con aceite, que ayom Hashem nirá alefim, porque hoy día Hashem se va a aparecer delante de ustedes. Vaikhu et asher tzivá Moshe, y tomaron lo que Moshe había ordenado, o sea, todos los korbanot que hemos mencionado, el penei o el moed delante del tabernáculo, Vaikrebu kol ha'edah vayavdu lifnei Hashem, todos se pararon delante de Hashem en el momento que estaban realizando todos los korbanot. Vayomer Moshe ze hadavar, y dijo Moshe, este es el tema, Asher tzivá Hashem ta'asu, que Akadosh Baruj Hu dijo que hagan y no tienen que hacer. Vayera alejem kevod Hashem, en ese momento aparece la gloria de Dios en forma de nube sobre el Mishkan. Vayomer Moshe el Aarón, y dijo Moshe a Aarón, Krab el Mizbeach, acércate al altar, vease et hatatja, hace tu korban hatat, ya lo habíamos mencionado, veolatja, korban olá, bejaper beatja, y vas a tener expiación por ti, beat haam, y por el pueblo, vease et korban haam, bejaper beadam, kasher tzivashem, y haz también los korbanot del pueblo, y de esa manera va a haber capará para el pueblo por los temas que ya habíamos estudiado. Vaikra Aarón, se acercó a Aarón, el Mizbeach, Vaishhat Egel a Hatat Asherlo, y hizo el Korban Hatat que le correspondía. Vaikrebu Bene Aarón, se acercaron con los hijos de Aarón, acercaron la sangre, Tadamelab, Baitbol Betzbao, hizo todos los procedimientos, ahora no vamos a entrar en todos los detalles que era necesario hacer para que el Korban esté completo, esté acercado en forma alágica.
Hay un punto más en la inauguración de, de lo que ocurrió aquí en la inauguración del Mishkan, que, que va a ocurrir, nos va a remitir a algo diferente, que es la muerte de los hijos de Aarón, que también ocurrió ese. El tema de la muerte de los hijos de Aarón, por qué murieron, de la forma que murieron, lo vamos a comentarlo más adelante cuando lleguemos a la parashá de Jareimot, donde realmente está presente el tema. Acá está el momento cronológico en el que ocurre, que ellos quieren acercar un fuego que no les había sido mandado y fallecen, pero hay otros motivos por los cuales esto ocurrió. Sin embargo, quisiera acá detenerme en un punto que es importante tener presente, y es el hecho de que ellos querían acercar un fuego que no les había sido encomendado, que no les había sido mandado. Y eso es un poco complicado cuando estamos hablando de Avodat Hashem. En Avodat Hashem, normalmente las personas a veces suelen pensar que debido a que hay discusiones y que una persona piensa de una manera y que otro rabino piensa de otra, y que hay, por ejemplo, muchos eksherim, hay un eksher Aleph, uno Bet y uno Gimel, entonces eso lleva muchas veces a la persona a sentir o comprender o, digamos, percibir que todo es un tema de discusión, que todo se discute. Número uno, eso es correcto. Número dos, depende quién discute. ¿Ok? O sea, no cualquiera que discuta, la discusión es válida. Eso también hay que conocerlo y hay que saber. Por lo tanto, nunca hay que observar las grandezas del pueblo judío, que son nuestros sabios, cuando ellos tienen opiniones divergentes o opiniones contrarias, como algo que también yo puedo ingresar allí y también puedo discutir y pensar que a mí me conviene hacer de esta manera o yo tengo que, o pienso hacer de esta otra. No, no es así. ¿Bien? Tenemos que tratar de evitar todas estas discusiones en contra de lo que los sabios han designado y los sabios nos han enseñado. Obviamente que hay personas que hacen la halajá de una manera y no de otra, y eso está bien porque hay una escuela de sabios detrás de él que está avalando lo que él está haciendo. Sin embargo, esto no quiere decir que cualquier idea que yo pueda tener es válida, o cualquier forma de vida que yo quiera denominar judía es una opción. Esto no es así. Y el que se empecina en formar algo o construir algo de una forma que Akadosh Baruj Hu no mandó, entonces está de alguna manera introduciéndose en ese día en que dos lenguas de fuego salieron del altar e ingresaron a las narices de los hijos de Aarón y se los quemaron por dentro. O sea, está ingresando en un tema que no es tan simple. La Torá que Hashem entregó a su pueblo, la Torá que Akadosh Baruj Hu nos entregó, es una Torá que él también la cuida. Y por lo tanto, cualquier situación que pueda salir del derech, que es el derech que es correcto, Hashem mismo se va a encargar de que eso no fructifique, que eso no avance. Si hay cosas que han avanzado, avanzan un tiempo y después desaparecen. Si hay cosas que se mantienen, no dice, bueno, pero tal movimiento todavía continúa, sí. Pero poco a poco el judaísmo de esos movimientos va desapareciendo y va cayendo en manos de seres extraños. Por lo tanto, sepamos cuidarnos mucho en lo que Kadosh Baruj Hu nos ha enseñado. La Torá es muy grande, se puede estudiar, se debe estudiar, hay que comprenderla. Leímos 4 psukim y podemos seguir aún hablando de ellos mismos, pero de esa manera vamos enriqueciendo nuestro mundo y no tratando de construir a veces un fuego o traer un fuego nuevo porque yo pienso que es mejor. Lo que las generaciones anteriores nos enseñaron, eso es lo que nosotros continuamos. Sobre eso nosotros construimos lo que va a venir en el futuro. Besrat Hashem, que estas palabras de Torah, como dije en un principio, puedan ser una ayuda para nuestros soldados, para nuestros rehenes y para todos nuestros heridos. Que Besrat Hashem a Kadosh Baruj Hu les conceda muchísimas bendiciones
y que tengamos un excelente continuación de la semana. Que estén ustedes muy bien, quedamos con la clase hasta acá por hoy.